A poner a grabar. Ya, a ver. Eh, estábamos viendo de cómo, a ver, estábamos viendo de la diégesis. Tiene que ver con las cosas externas o internas, pero que no son necesariamente de la historia. Por ejemplo, títulos de crédito. O en el Ciudadano Kane, por ejemplo, los carteles. Sí, los carteles, ¿no? Del Ciudadano Kane, que es un poco cómo se manejaban en esa época, ¿no? Los nombres de estos, o sea, algo ahí que es fundamental es el nombre este del trineo del muchacho que nadie entendía qué significaba, ¿no? Cómo, cómo con algo tan sencillo como el nombre del trineo, Rosabaut, creo que es, ¿no? Que lo tenía el trineo, él utiliza como un elemento dramatúrgico. Entonces, eso es una diégesis interna, ¿sí? Para manejarlo. Entonces, pero el argumento tiene que ver con todas estas intenciones del niño, sus frustraciones, lo que llega a ser de grande, ¿no? Esa carencia de amor, todos esos elementos que son los que motivan al personaje, ¿no? Y hacen avanzar la historia, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Bien, ¿hay alguna otra pregunta sobre esto? ¿No? ¿Está claro? Ya, avancemos. Les quiero presentar otro video sobre la escaleta, porque como les decía, va de la mano el trabajo del argumento, de la construcción del personaje y de la escaleta. Esto es el corazón de su guión. Cuando ustedes trabajen, por eso yo, nos vamos a detener en esto bastante tiempo hasta tener, digamos, historias sólidas, es que comenzamos a escribir el guión, ¿no? Porque este es el corazón realmente de nuestra historia, de nuestro guión. No, no, no vamos a escribir 90, 200 hojas y después tratar de cambiar esas 200 hojas. ¿No? Es mucho más complicado. Esas modificaciones, esas lecturas de qué funciona, qué no funciona, se le da en la escaleta. Por eso es fundamental. Entonces, esto de entender bien esta diferencia entre lo que es la narración, lo que es el argumento, lo que es la historia, lo que son elementos diegéticos, sean internos o externos, ¿no? Y la escaleta. Sí, porque en la escaleta nosotros dividimos, ya sea por escenas, secuencias, decidimos si es día, noche, si es interior, exterior, pero no decidimos estas cosas al azar. Decidimos por una función dramática, dramatúrgica de nuestra historia. Como les decía, no es lo mismo contar una historia en el día que contarla en la noche. Y no es lo mismo contar una historia en un salón repleto de, no sé, de joyas, de decorados, que contar en un zaguán de barrio. Entonces, cada elemento que nosotros ubiquemos tiene que cumplir una función dramática. Bien, veamos este video y continuamos, por favor. Ahí sí lo No, ven. no, ahí sí. ¿Qué es una escaleta de guión y para qué sirve? Una es Se fue. A ver, ya. Ah, sí se estaba viendo porque me Al dijeron no, comienzo por no, eso lo pero después suspendí. ya sí se veía. Ya lo pongo nuevamente. Deme un segundo. Tengo que, compañero, también. Bien, vamos a verlo. El audio está.
Ahí está. ¿Qué es una escaleta de guión y para qué sirve? Una escaleta de guión es un documento que sirve como una especie de mapa o esquema para la narrativa de una película, serie de televisión u otro proyecto audiovisual. En términos generales, una escaleta suele incluir descripciones de escenas, la secuencia de eventos, el desarrollo de personajes, acciones principales y diálogos destacados. Todas las escenas van con un breve resumen de lo que sucede en cada una, organizando las escenas, valga la redundancia, en orden cronológico para establecer la secuencia de los eventos principales de la trama. Puede incluir información sobre la evolución de los personajes a lo largo de la historia, sus arcos de desarrollo y relaciones entre ellos, detallando las acciones clave que ocurren en cada escena para visualizar la progresión de la historia. Aunque no suele incluir diálogos completos como en el guión final, puede contener frases o líneas clave que ayuden a dar contexto o tono a la escena. La escaleta es una herramienta fundamental en el proceso de escritura de guiones, proporcionando una estructura básica sobre la cual se puede construir el guión completo, permitiendo a los guionistas planificar la narrativa, visualizar la progresión de la historia y realizar cambios importantes antes de comprometerse con la escritura completa del guión. Además, es útil para comunicar la visión general del proyecto a otros miembros del equipo, como directores, productores, director de fotografía, etc. También, ¿de qué se compone? Pues bien, estos elementos pueden variar dependiendo de las preferencias del guionista y las necesidades específicas del proyecto, pero generalmente incluyen lo siguiente. Descripción de escenas, que es precisamente lo que ya les mencioné, un breve resumen de lo que sucede en la escena, en cada escena. Esta descripción puede incluir detalles como ubicación, hora del día y acciones principales que tienen lugar precisamente en la escena. Puede incluir información sobre la evolución de los personajes a lo largo de su historia, sus arcos de desarrollo y relaciones entre ellos, como ya les mencioné. Esto ayuda a dar profundidad y coherencia a los personajes y sus interacciones dentro de la trama, lo que precisamente ayuda a visualizar esta progresión en la historia y cómo se desarrolla cada conflicto y cada momento clave. Las acciones principales, identificarlas y redactarlas, ponerlas, ubicarlas, según la escena. Es así. Y diálogos destacados. Aunque la escaleta no suele incluir diálogos completos como en el guión final, puede de repente por ahí contener frases o líneas clave que ayuden a dar contexto o tono a la escena, solo si es necesario. Esto puede incluir diálogos importantes que revelan información crucial sobre la trama o los personajes, pero como te dije, solo si es importante, solo si es necesario. Si no, no. Ahora, ¿qué cosas no incluye una escaleta de guión? Pues diálogos completos. Como les mencionaba, aunque la escaleta puede contener algunas líneas clave de diálogo para dar contexto o tono a una escena, realmente no incluye diálogos completos como lo haría un guión final. Los diálogos completos se desarrollan durante la fase de escritura de guión, o sea, formato de guión literario. A diferencia del guión final, que puede incluir descripciones detalladas de cada escena, la escaleta tiende a ser más concisa y general en sus descripciones. Se centra en los aspectos más importantes de la trama y los personajes sin entrar en detalles excesivos a menos que sean específicamente necesarios. Ojo, hay escenas que requieren ser descritas de manera profunda porque el desarrollo visual y narrativo lo requieren para que avance la escena precisamente. Pero hay otros casos en los que no es necesario, así que ya lo sabes. Mientras que el guión final sigue un formato estándar específico que incluye diálogos, personajes y todo eso, la escaleta no necesariamente sigue este formato. En realidad no sigue un formato en específico, así que puede ser más libre en términos de estructura y presentación. Indicaciones de cámara. Esto usualmente va en el guión técnico, pero hay casos en los que no está de más añadir estas especificaciones de manera sutil cuando es realmente necesario, ya que esto por lo general, como ya les dije, va en el guión técnico, pero hay que entenderlo. Si necesitas sí o sí resaltar esto en alguna escena, puedes hacerlo con frases como la cámara se desplaza, la cámara enfoca en plano medio a tal personaje, se observa desde la perspectiva de la cámara lo que sucede, y lo que tengas que redactar según el contexto de lo que estés redactando.
Obviamente hay casos en los que sí es importante, como por ejemplo, no sé, escenas como las de Al fondo hay sitio, cuando regresa Luchito en su escaleta, de repente alguien por ahí puso la cámara, enfoca a un personaje en primer plano que saluda y dice hola Charito. Es importante que se especifique que es primer plano porque es un personaje que vuelve de la muerte, ¿entienden? Los que han visto Al fondo hay sitio y los que no, pues bueno, no importa, simplemente no me dan caso. Ahora, la pregunta del millón, lo que todos quieren saber y por lo que todos están aquí. A los Estados Unidos. Quédese atento porque sé de cómo usted puede vivir. Bien, hay algo que debes entender en primera instancia, y es que realmente no hay un formato específico para redactar las escaletas de guión o para presentarlas de manera específica. Pero, ¿por qué te digo esto? Dentro de la experiencia que tengo, que por cierto está en constante desarrollo porque todos los días considero que puedo aprender algo nuevo, he revisado y redactado escaletas y algo que la mayoría tiene en común es que respetan el tema del encabezado, como si fuera un guión en formato de guión literario precisamente, la descripción a los sucesos importantes de la escena y cómo se desarrollan, y pues las transiciones. Sin embargo, algo que también he notado es que existen algunas variantes para estas redacciones que se rigen más que nada a los criterios de evaluación de los distintos docentes con los que te puedas cruzar en la universidad o en algún curso en general. Esta diferencia principalmente se marca en el apartado de la descripción. Esto porque algunos redactan la escaleta de corrido y otros marcan punto por punto cada suceso. Pero, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la manera correcta de redactar la escaleta? Realmente, cualquiera. O sea, usualmente se usa la que está redactada de corrido, pero no hay ningún problema si por A o B para un proyecto deseas, o sea, redactar y especificar todo por puntos, no hay ningún problema porque pues también es válido. Ahora, que el profesor que te tocó este ciclo te esté diciendo que quiere la escaleta en el formato específico en el que te presentó el ejemplo y que quiere que tenga tal cantidad de páginas y que tenga tal cantidad de escenas y vuelvo y repito, sea exactamente en el mismo formato de mierda que el ejemplo que él te pasó. O sea, si este es tu caso, caballero nomás, porque al final el que te evalúa es él y no hay videos o fuentes de las cuales puedas apoyarte por más que tengas la razón, porque él te está evaluando de esa forma y con ese formato. Y si a él se le canta de la cola no hacerte caso, pues, ¿qué puedes hacer? Así que respeta el formato que tu profesor te muestra, pero recuerda variar y alternar sin ningún problema. Así que, ya lo sabes. Ahora sí, se acabó. Cierto, esperen, no se vayan, lo olvidaba. Les estoy dejando unas plantillas de escaleta, o bueno, ejemplos de los tipos de escaleta que mencioné en este video, para que tengan por ahí una guía más clara y el alcance del tipo de redacción que requieren, también dependiendo de lo que les pidan sus profesores, ¿no? El enlace de descarga lo encuentras abajo en un comentario fijado. Ahora sí, chau. Así, apéame, papi. Bien, bien, les quería enseñar ese video sobre la escaleta. En la otra parte les voy a presentar otro. Pero básicamente es lo mismo. O sea, la escaleta, ¿qué tiene que contener? El número de escena o secuencia, dependiendo cómo ustedes vayan a dividir, marcar el número, porque es cronológico. O sea, uno construye la escaleta cronológicamente, aunque después lo desordene, pero inicialmente es cronológico. Poner si es día, noche, si es interior, exterior, y poner una pequeña especificación de dónde está ocurriendo esto, si es una habitación, si es un campo, si es en un estadio. No, eso es fundamental. La ubicación donde se va a narrar esto. Ya, lo otro, el contenido de la escaleta. ¿Qué tiene que tener la escaleta? La escaleta tiene que tener cuál es la acción dramática que ocurre ahí. No, no solo mencionar, por ejemplo, Lola sale de la puerta. ¿Qué acción dramática hay ahí? No hay ninguna acción dramática. Entonces, en la escaleta, cuando nosotros hacemos la estructura de la escaleta, la escaleta tiene que decirnos una acción dramática. Por ejemplo, volviendo a City Light de Chaplin, ¿no? Una escena es de pronto cuando conoce
cuando conoce a la chica, ¿no? Si ustedes se pueden a ver, esa escena ocurre en el exterior. Entonces, la escaleta de eso sería eh, calle, calle frente a la mansión de este señor, es de día, es de exterior, ¿no? ¿Y cuál es la acción dramática? Chaplin o el personaje de Charlotte le está esperando a su amigo para irse, ¿no? Y cuando se está yendo, creo que se cruza el carro, ¿no? Y cuando sale de ahí, ¿no? Esta chica le ofrece venderle las flores, ¿no? Y ella se imagina ella es ciega, ella se imagina que es un millonario. ¿Por qué? Porque se bajó del carro, pero Chaplin únicamente atravesó el carro, ¿sí? No es su carro, ¿no? Y él queda impresionado también de esta muchacha y se da cuenta que es ciega, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una descripción rápida, ¿no? De que la muchacha ciega conoce a este personaje que cree que es millonario porque se bajó del carro y le ofrece unas rosas. Él no tiene ni dinero para comprarle, pero queda impresionado con la muchacha, ¿sí? Es una corta narración de esa escena que es mucho más larga, ¿no? Pero es eso, es contar los acontecimientos principales. Ahí, ¿qué ocurre? Cuál es el conflicto? ¿No? Es justamente el momento en que este personaje, Charlotte, conoce a la muchacha, ¿no? Y esto le hace cambiar su vida de vagabundo, de lo que ha sido, le hace modificar su vida, el conocer a esta muchacha, ¿no? Entonces, eso es un poco la forma en que nosotros narramos la escaleta, ¿no? Para recapitular, tiene que tener el número de escena o secuencia, si es interior, exterior, si es día o noche, el lugar donde ocurre y cuál es la acción dramática principal. En este video que acabamos de ver, nos mencionaba que de pronto hay alguna gente que escribe un diálogo o alguna cosa. No es necesario, ¿no? Y la otra cosa que siempre van a ver ustedes es que, bueno, algunos autores como Sitfield, en el libro ustedes van a ver, ellos sí les van a marcar que la página tanto o el guión tiene que tener 90 páginas, ¿me entienden? O sea, es muy esquemático, pero realmente no hay reglas en este sentido, ¿no? O sea, las reglas la va a poner su propia historia, ¿no? La que la narración de su historia la determina. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario o está claro esto del esqueleto? Dijiste que la escaleta reemplazaba al- la antigua técnica que había de hacer los dibujitos de las escenas. No, 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 no. Los dibujos de las escenas es del storyboard. El storyboard, Ya. sí, sí. El storyboard se utilizaba antes, no había computadoras y nada, y la gente tenía que hacer un dibujo, cómo se imaginaba la escena, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, es el castillo de esta forma, porque si tú mencionas es un castillo puede ser de diferentes formas. Entonces, Claro, el storyboard, que era el dibujo de la escena, ¿no? Era eso, un dibujo de la escena en donde ubicaba los personajes y veía cómo es el diseño, todo eso, ¿no? Que son más referencias, digamos, para filmación, ya para rodaje. Pero en el guión no utilizas un storyboard, ¿no? Y en la actualidad, con todo el desarrollo tecnológico que tienes, no, ya casi nadie dibuja el storyboard, sino que la gente inclusive ya coloca fotos o manda a hacer scouting de los sitios y ya sí, los sí. digitaliza y los manda, ¿me entiendes? Entonces ya el storyboard era eso, antiguamente se utilizaba porque no había todo este sistema y dibujaban cómo era la escena, cómo estaban los personajes. No, Ok, la escaleta es otra cosa. La escaleta tiene que ver con la construcción dramática de nuestra historia. ok. Entonces, nosotros hacemos el argumento, desarrollamos el perfil del personaje y con todos estos elementos, nuestro siguiente paso es realizar la escaleta. Es decir, poner cronológicamente en orden cómo se desarrolla nuestra historia.
aunque después como repito, lo cambiemos, lo modifiquemos, empecemos por el final de nuestra historia, no, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero ahorita es eso, desarrollar el argumento, desarrollar el perfil del personaje y desarrollar la escaleta cronológicamente, o sea, cómo ocurren los acontecimientos. Ok. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Está claro? ¿Con sus historias creen que sí podemos avanzar hasta ahí? Tocayo, yo tengo ahí un poco Claro. en las unidades, en lo que llamábamos en las acciones dramáticas. Yo en las películas las cacho, pero en el documental estoy ahí como definiéndolas. Por ejemplo, en el inicio de lo que estoy escribiendo, este argumento, tratando de establecer unidades dramáticas, yo comienzo describiendo, porque claro, para mí mi personaje principal es del sur de Quito. O sea, la migración en el sur de Quito y a partir de esa migración, esas causas que les motivan a la migración, que suena como una subtrama, pero que realmente es lo que busco documentar. Entonces, cuando yo estaba haciendo ahorita cuando estaba trabajando temprano el argumento, yo un poco tuve confusión con las unidades, con esas acciones dramáticas, porque de alguna forma, por ejemplo, yo en el argumento comienzo diciendo, y le estoy desarrollando todavía, y sí quisiera compartirles, no sé si ahorita o más después, pero digo, son las 7 de la mañana, el sol brilla por el saliente, un sobrevuelo desde el centro de la ciudad pasa por la Virgen del Panecillo y descubre el sur de Quito. Un extenso territorio que se extiende más allá de las faldas del Atacazo. En el camino, la voz de Gabriel y Carlos describen la ciudad y el sur de Quito. Gabriela relata que el sur se lo considera como una zona de la ciudad donde no hay nada importante que hacer, que es peligroso, que acá solo viven los pobres, que matan y roban en cada esquina, que todo es desordenado y que hasta la Virgen nos da la espalda. Carlos expresa que en la actualidad el sur está habitado por 949.000 personas aproximadamente, es decir, el 48% de la población total, y mucha de esa población ha sido migrante desde el campo hacia la ciudad. Y así entro yo a lo que es el tema de la migración, como el pretexto para hablar de la migración y que ahorita hay una nueva ola migratoria. ¿Esa es de alguna forma un ejemplo de acción dramática o cómo puedo mejorar o cómo puedo trabajar Ya. eso? Tocayo, tú estás haciendo una narración. O sea, Ya. tú todavía no tienes una acción dramática. ¿Por Ujú. qué? Porque la acción dramática tiene que ver con los personajes, ¿no? O Ya. sea, y con las intenciones de los personajes. Ya, el sur yo te entiendo perfectamente tu historia. Tu personaje es del sur de Quito y son las migraciones. Pero ese sur de Quito, además de esta toma general de la espalda de la Virgen y de toda esta zona, eh, tú debes tener sitios concretos que te refieren al sur de Quito. No Ya. sé, por ejemplo, la Villa Flor. El redondel de la Villa Flor es un sitio característico del sur de Quito. De pronto tú dices, no, no sé, para mí es más representativo el mercado de Chiriaco. ¿Me entiendes? Tú tienes Sí. que en tu historia concretizar cómo ves el sur de Quito, qué barrios vas a trabajar, qué personajes vas a trabajar, Ujú. ¿sí? O sea, porque la migración es N, pero de lo que tengo entendido en tu investigación, y es lo chévere del documental, en la investigación tú vas descubriendo personajes, Sí. vas Sí, sí. descubriendo situaciones, vas descubriendo, no sé, determinados barrios son más característicos que otros, son más representativos que otros, ciertos sitios, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que manejar. Por eso es Ya. importante en la escaleta, o sea, y que vayas ya pensando qué sitios quieres representar, ¿no? Y Mm. algún rato yo te decía, nada tiene que quedar al azar. No es que porque te parece más bonito le voy a entrevistar en, no sé, en la iglesia del Barco, Mm. al sur de la ciudad, ¿me entiendes? No, tiene que jugar un elemento dramático donde están esos migrantes.
Y eso te da la propia investigación. O sea, Sí, sí, de sí. pronto hay migrantes, no sé, que, por ejemplo, yo conozco gente que ha venido de la costa, que está en Chillogallo, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, de pronto, y bueno, ahora está también un montón de inmigrantes venezolanos en ciertos sectores del sur. No sé si ese sea tu tema, sino el de los ecuatorianos. Entonces, o Sí, quieres también mencionar eso. ¿Me entiendes? Pero tienes que concretizar, darle rostro a esa historia. ya. Sí. No quedarte solo Ujú. en la narración, sino eso, en la historia. Y la historia, bueno, en el argumento que tiene que ver con el conflicto. ¿No? Y es chévere, a mí, te juro, a mí me encanta el documental porque eso nos permite construir con la realidad esa, esos conflictos que están ahí, que muchas veces por la propia cotidianidad no los vemos, ¿no? Y que es Ujú. importante marcarlos, reflejarlos. Sí, tocayo, a mí me sirvió mucho Ciudadano Kane porque la estructura que él utiliza, que la película que el director utiliza, es que a propósito de los personajes que va entrevistando, le permite hacer un flashback para poder describir al Ciudadano Kane. Y un poco de acá también, no es que es la misma lógica, pero es muy, muy similar. Es decir, yo voy visitando a las personas que están en esa disyuntiva de migrar o que tal vez han regresado ya de otros países y voy elucidando o voy describiendo a partir de sus voces, vamos describiendo y descubriendo cuáles serían los factores o cuáles serían las condiciones que les em, em, activó ese deseo de migrar, esa decisión de migrar y cuáles fueron las que les activó ese deseo de retornar. Encontré un par de personas que regresaron en el 2010. Ellos ya no se van a España, ellos a pesar de que son ciudadanos españoles, no se han regresado a España, pero sus hijos sí migraron. Y ellos, de alguna forma, sí estoy ya como tratando de convencerles de que formen parte, porque ellos formaron parte de ese proceso de retorno que financió el gobierno ecuatoriano. Y es interesante cómo esa línea de la realidad económica del Ecuador, a pesar de que haya pasado tiempo y a pesar de que haya existido muchas otras condiciones, se sigue repitiendo, se sigue reciclando, se sigue reactivando. En otras dimensiones sí, pero se sigue existiendo. Tomando en cuenta que el derecho a migrar, que la migración es un derecho, la gente no le está viendo como un derecho, sino le está viendo como una tabla de salvación. Y buscando esas unidades, esas acciones dramáticas, me puse a ver Prometeo Deportado y lo volví a ver ya 3 veces. Y me parece una película que muestra las características del ecuatoriano, en su condición de ecuatoriano, por la comida, que es justamente lo que por donde voy a abordar. Una de las personas que están trabajando, que estoy acercada ya a esa persona, es una migrante de Esmeraldas, de Atacames, que tiene un restaurante de comida esmeraldeña que vive aquí en Turubamba, donde era el registro civil, y que acaba de dar a luz y tiene 3 hijos, y que claro, no es que ella va a migrar, sino que ella dice, tal vez mis hijos migren, que es otra condición. Ya no es porque me voy por mis hijos, sino que tal vez mis hijos quieran migrar. Es como esa misma necesidad. Entonces, y ahí el que siempre te he contado que es el de segundo logro, y el segundo logro tiene una característica importantísima que sí te conté, que el segundo, y esos, mis dos principales personajes, mis tres principales personajes están por ahí, ¿no? Y claro, confluirán más personas que voy a ir encontrando en el camino, que seguramente unos ya se fueron, que me contactaré por Zoom, pero están algunos personajes que van a ir mostrando las características del sur en una configuración social desde la segregación, una configuración histórica de la segregación y a partir de esa caracterización del sur de Quito como un espacio segregado, sin inversión social, de autoacondicionamiento, es decir, la gente tuvo que organizarse para hacer ellos mismos la calle, organizarse para las obras civiles y las obras de servicios básicos. Entonces, ir describiendo esa característica y a la vez ir abordando las ideas, las historias de vida de esas personas que estoy acercando. Por ahí voy, o sea, estoy trabajando en el argumento y claro, yo imagino que después del argumento yo saco las acciones y para jugar con escaleta,
ya las saco las acciones dramáticas y las voy poniendo, que de pronto no comienzo por el sobrevuelo a Quito, sino de pronto termino en ese y así sucesivamente juego. Claro, sí. Está bien eso, o sea, justamente es manejar una cronología de los hechos que tú crees más importante en tu documental. Y otra cosa que te iba a decir, ojo con estos temas que muchas veces eh, manejamos solo lo dramático, lo duro de estas personas, pero algo que hace chévere, como por ejemplo cuando construimos un personaje, también son esos momentos alegres, esos momentos de fiesta. Entonces, no te olvides esa parte también, ¿no? De los de las personas o de los migrantes, ¿no? Esos momentos también de alegría, de satisfacción, que es lo que complementa la vida, ¿no? No todo es tragedia, no todo es drama, sino que justamente hay momentos también de alegría, de esparcimiento, de felicidad de la gente. Y yo creo que uno como documentalista tiene que aprender o tener ojo a mirar esas cosas. Igual que en la ficción. O sea, no todo el mundo es malo, malo, ni todo el mundo es bueno, bueno. O sea, el ser humano es bien complejo, ¿no? Tiene momentos buenos, momentos malos. A veces el más tranquilo después se vuelve una fiera. O el más duro, el que se trompea en el barrio con todo el mundo, tiene momentos de ternura. Entonces, esas cosas, esos elementos ustedes tienen que aprender a descubrir, ¿no? En este caso, el tocayo tiene que aprender a descubrir en sus personajes, ¿no? No solo ver el drama, o sea, hay que hacer un trabajo de meterse en la vida de las personas a descubrir eso, ¿no? Y en el caso de la ficción, conocer a nuestros personajes, hacerles personajes reales. O sea, yo siempre un poco asiento en esto, ¿no? Que los personajes en la ficción tienen que ser personajes reales. Tienen que muchas veces hasta imaginarse este personaje, no sé, en algún amigo, en algún compañero, ver esas características, pero hacerles personajes reales, de carne y hueso, ¿no? Nosotros cuando vemos una película y vemos alguien que eso nos, nos conmueve, nos mueve el piso, no nos desenganchamos de esa película, ¿no? Y queremos saber qué le va a pasar a este personaje hacia el final. Igual pasa en el documental. Tú tienes que manejar ciertas cosas que la gente se enamore de los personajes, ¿no? No los vea solo como un objeto de estudio, sino que justamente vean personajes, eso, que bailan, que saltan, que comen, que tienen todos los problemas que todos tenemos, ¿no? Ahorita yo creo que para la mayoría de nosotros que tenemos hijos, este país tan inseguro, con tanta violencia, es algo que nos hace pensar a nosotros también en que pucha, yo quisiera que mi hijo vaya a estudiar en el exterior. Es lo que pensamos un poco la gente de clase media, es decir, no, aquí no le voy a dejar a mi hijo, voy a tratar de que él salga y eso, porque realmente la situación del país es tenaz, ¿no? Entonces alguien decía, hay gente que sale por el aeropuerto, pero otra gente que no tiene plata sale por el Darién, ¿no? Y sale igual empeñando todo, endeudándose y trata de emigrar, porque realmente este país no nos da las condiciones de tranquilidad, de salud mental, ¿no? De trabajo también, ¿no? Para vivir como se debería vivir. Eso, antes de pasar a la otra parte, al tercer momento que quiero igual enseñarles un video, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Sí, Alexandra, por favor. Solo quería comentar que es coincidencial, mi guión empieza también con una mirada de Quito desde lo alto. Es coincidencia con el guión de Carlos Eres, ¿no? Sí, sí, Alex, yo cacho que eso es como un fenómeno bastante interesante, ¿no? A partir de lo que la posibilidad de hacer sobrevuelos con los drones nos permitió Ujú. descubrir esa espectacularidad del sobrevuelo. Creo que les llenamos algunas utilizamos la menor oportunidad para poderlo sobrevolar. Sí, es que te da otra mirada totalmente diferente, ¿no? Sí.
Sí, a mí me Eso nomás permite, quería comentar. sí, chévere. A mí me permite un poco configurar, verás, yo para este documental, yo le contaba eso a Carlitos, pude acercarme a este señor que era antropólogo, que hizo esta investigación de estos personajes que les contaba que habían retornado, y él les hizo un video, les hizo un trabajo bastante interesante en el 2010, o sea, hace 15 años atrás. Y llegamos con él, encontramos la tienda, todavía siguen viviendo ahí. Bueno, es toda una historia, ¿no? Pero él decía que es importante las tomas aéreas para ubicarnos espacialmente, porque ahora a través del Google Maps nosotros podemos ocuparnos, podemos ubicarnos en el mapa, podemos ubicarnos desde una toma aérea y podemos llegar así. Y eso se ha convertido como una necesidad que incluso trasciende al relato, que incluso trasciende a la forma. Es más, muchos de nosotros no podemos imaginar las cosas sin ubicar una toma aérea del conjunto, por ejemplo. Ujú, ujú. Y eso es parte Así es, de las nuevas formas de contar, creo yo. Eso. Así es, no, así es. efectivamente. Y esas son un poco las formas diegéticas, o sea, lo que tú dices, muchas veces no tiene que ver con la historia, pero queremos que sea parte de la historia. Eso es lo diegético, justamente, ¿no? Lo externo, pero que es parte de esa historia, ¿no? Bien, ¿alguien quería decir algo? Creo que le corté, ¿no? Bien, entonces voy a cortar aquí porque ya falta menos de un minuto y nos conectamos enseguida, por favor.